Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Gracias a Dios que el Señor nos concede poder tener un nuevo estudio cronológico, hermanos, de las Escrituras. No habíamos tenido la oportunidad de hacer o de presentar otro estudio. Es un poquito complicado, entonces, pues tuvimos que tomar un buen tiempo, hermanos, para poder desarrollar este nuevo estudio cronológico. Amén. Entonces, mire, para comenzar, yo primero quiero decirle que estoy aprendiendo a usar una nueva herramienta. Entonces, en eso soy un poquito lento, ¿sí? Voy a tratar de tomarme mi tiempo para que usted pueda tener las ilustraciones y hacerlo de la manera más clara. Cuando aprendemos a usar las herramientas, hermanos, tenemos que hacerlo lento. Estamos aprendiendo, entonces en ese aspecto yo le pido que me tenga un poquito de paciencia para que podamos desarrollar sin problema esta transmisión. Déjeme checar porque me dice que la transmisión tiene un problema con la salida, entonces déjeme lo checo y ahorita hermanos comenzamos. Gloria al Señor. Espero no tener mayor complicación. Gloria a Dios. Bien, si se corta, hermanos, ya es un asunto del internet, es un asunto ya del sistema, pero espero que me deje transmitir este tiempo devocional. Y como usted lo puede ver ahí en el título, estamos en el capítulo 15 del libro de Génesis. Es bien interesante este capítulo de Génesis porque conlleva un gran significado escatológico. Cuando hablamos de la escatología, recuerde que hablamos de las cosas venideras o de los últimos días, ¿sí? Entonces, es interesante porque esto nos da un panorama bíblico de las cosas que vienen. Amén. De las cosas incluso que están pasando, que ya pasaron, las cosas que vienen. No es una escatología basada en el pensamiento humano o una escatología que nazca de una visión o de un sueño. No. Estamos hablando de la escatología bíblica. Entonces todo es a la luz de las Escrituras. Amén. Entonces yo espero que sea de bendición. Ahora, algo que es bien importante poner atención, hermanos, es que no hay que pasar por alto la interpretación en cuanto a las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento recuerde que hay un velo. La Biblia habla de que las cosas están veladas en el Antiguo Testamento. Es decir, que no hay una revelación. Cuando vino la revelación plena, la revelación completa vino cuando apareció nuestro Señor Jesucristo. Entonces las Escrituras tomaron vida, por eso se dice, la Escritura lo dice, Juan lo dice en el Evangelio, capítulo 1, dice que Él es el Verbo encarnado. Toda la Escritura, hermanos, se encarnó en Jesucristo. Entonces hay que recordar las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a los judíos con respecto al Antiguo Testamento. Ellas, les dice, dan testimonio de mí. Amén. Ellas dan testimonio de mí. Todo apunta hacia Cristo en la revelación. Amén. Cuando hablamos de escatología, estamos hablando que todo va apuntando, hermanos, al cumplimiento de los tiempos de la revelación en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a buscar, a estudiar, a analizar cada uno
de los significados, las figuras escatológicas dentro del capítulo 15 del Génesis, que está muy muy interesante. Aquí hay una palabra, y bueno, yo leo primero porque yo entiendo, luego entro rápido al estudio y no hacemos una lectura de las escrituras. Quiero leerle ahí en Génesis 15, versículo 7, y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande obscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Hasta ahí vamos a estudiar esta parte de la cronología. Aproximadamente, hermanos, en el año 2031, 2032, 2030, 2032, no tenemos un dato bíblico que nos diga la fecha exacta. Y no hablo del tiempo presente, recuerde que estamos analizando la escritura desde la salida de Adán del Edén. A partir de ese momento de la salida es que comienza la cuenta del tiempo. Amén. Entonces hablamos del año 2030, 31, 32 después de la salida de Adán del Edén. Y ahí es donde nos encontramos ahora, en esa visión de Abraham, en esa plática que Dios tuvo con Abraham y que le dio referencias tocante a las cosas por venir. Y la pregunta aquí es: ¿nosotros cómo estamos involucrados? ¿O de qué manera se cumple en nosotros esta profecía? ¿Y de qué manera esto termina en un tema escatológico? ¿Sí? Entonces, mire lo que dice ahí, en ese encabezado que usted ve. En ese encabezado habla sobre la salida de Ur de los Caldeos por parte de Abraham y ese significado escatológico. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el texto? Volviendo a lo que, bueno, ya venimos leyendo. La pregunta aquí, porque resulta un poquito como paradójico, controversial más bien. La pregunta es si Dios llamó a Abraham en el capítulo 12, versículo 1, o según lo que dice después la escritura aquí en el capítulo 15. Porque en el capítulo 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Sin embargo, en el texto, hermanos, que nosotros acabamos de leer, Dios dice que Él los sacó. Le dice: yo te saqué de Ur de los Caldeos. Aquí, en las expresiones y las palabras, hermanos, a la luz del contexto general de la Biblia, adquieren una gran relevancia, un gran significado y mucha profundidad profética y escatológica. Por ejemplo, dice: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Yo te saqué, ¿sí? Y al hacer la comparación,
resulta que no es Dios, no, en la línea de la escritura, resulta que no saca a Dios a Abraham, sino que Abraham, él sale de manera voluntaria de Ur de los Caldeos. Amén. En un sentido primero, ¿verdad? Sería que Dios llamó a Abraham. Sin embargo, a la luz de Génesis 15:7, dice que Dios sacó a Abraham y que lo llevó a la tierra de la herencia. ¿Qué quiso decir Dios con esto? ¿Qué quiso decir Dios? Porque o fue Abraham o Dios lo sacó. Bien, esta palabra, hermanos, de te saqué de Ur de los Caldeos, es bien interesante. Yo le decía que es interesante escudriñar las palabras y las expresiones a la luz del contexto general de las Escrituras. Amén, porque luego leemos la Biblia, pero cuando la leemos como que solamente leemos el momento. Si somos pastores, predicadores, damos un mensaje, pero no analizamos la raíz de las palabras, el significado de las palabras o las expresiones. Ese texto o esas palabras, te saqué, está ligada con el lugar. Te saqué de Ur. Amén. Te saqué de Ur. Hermanos, Ur significa fuego. Es lo que significa Ur. También se le conoce o se adquiere un significado de luz, pero significa fuego. Y algo que usted tiene que saber es que en el sentido escatológico, el fuego representa la condenación eterna. Amén. Sí, en un sentido histórico, Abraham sale de Ur, pero en un sentido escatológico, Abraham sale del fuego. Y el fuego está relacionado, hermanos, con la condenación eterna. Ahora, el llamamiento de Dios a Abraham es más un rescate, por medio del cual Dios libra a Abraham de la condenación eterna. Dios lo rescató cuando dice, te saqué de Ur de los Caldeos. Entonces ya no fue que Abraham salió, sino que Dios lo rescató. ¿Cuál es el significado escatológico? Porque recuerde que en Abraham todos estamos incluidos. Nosotros no salimos de una Ur geográfica, una Ur física. Amén. Nosotros salimos de una Ur espiritual. Entonces, como Abraham está representando a todos los creyentes de todos los tiempos, entonces esta narrativa que tiene ese significado escatológico es el rescate de Abraham. ¿De dónde? De la condenación eterna, y con él todos aquellos que también hemos participado de la fe de Abraham. Hermanos, y en la Biblia, salir o escapar es considerado siempre como el rescate, Amén. Siempre en la Biblia usted va a encontrar que cuando se escapa de algo es que Dios hizo un rescate. Amén. ¿Y cómo? Al final, el mayor rescate o la mayor manifestación de el haber escapado del fuego o de la condenación es mediante la redención de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis, por eso le decía, no se puede entender Génesis sin haber nosotros estudiado Apocalipsis. Y no se puede entender Apocalipsis sin haber estudiado el Génesis. Las escrituras se van entrelazando, hermanos. Van adquiriendo significado en la medida que los libros, los pasajes, las palabras, los personajes, los lugares se van entrelazando y van adquiriendo el significado. Amén. Entonces, no se puede entender la Biblia si no se conoce toda la Biblia. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 21, 14 y 15? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que no estamos hablando solamente de un asunto de salir de una ciudad para adquirir solamente una herencia física, sino que hay un significado más profundo. Porque en Abraham nosotros también, hermanos, hemos sido llamados a la fe revelada en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Yo no sé si hasta aquí usted está comprendiendo lo que estoy tratando de explicarle. Pero vamos a ir un poquito más. Vea más adelante en la Escritura cómo esto va adquiriendo esa característica de salir. El asunto, acuérdese, es la salida. Mire, ese simbolismo escatológico de Abraham, de Ur de los Caldeos, habla sobre todo de la salida a la salvación eterna. Amén. Hasta ahí. Ahorita vamos a ver otra imagen aquí que les quiero compartir, ¿sí? Vamos a ver la otra imagen, porque de esta ya hablamos. Y esta imagen, hermanos, es muy sobresaliente. ¿Por qué? Porque, miren, cuando Dios rescata a Israel de Egipto, ¿sí? Por ahí del año, lo vamos a ver más adelante, del año 2453, después de la salida de Adán del Edén. Entonces, eso es considerado como la salvación de Jehová, el rescate de Dios, que incluso cuando ellos van a salir entre el día 14 y 15, ¿sí? Cuando va a iniciar ya su jornada Israel, en ese mes de la salida, dice la Escritura que ellos tienen que sacrificar el cordero pascual, ¿sí? Ellos tienen que sacrificar el cordero pascual. ¿Por qué? Porque ese es el rescate por el juicio inminente que viene sobre los egipcios. Recuerde que Dios mató a todos los primogénitos desde la casa de Faraón hasta el ciudadano más pobre o más pequeño de Egipto. Amén. Y Dios a través de el sacrificio del cordero de la Pascua, el Señor rescató a Israel de perecer juntamente con los egipcios, de que murieran los primogénitos de Israel. Y después ya viene la salida. Amén. Es lo que usted ve ahí en la diapositiva. ¿Hacia dónde salieron? Hacia un lugar geográfico llamado después Tierra Santa, que es la tierra de Canaán. Amén. La tierra que ellos van a conquistar y que van a recibir como herencia cuando llegan a la tierra prometida, aproximadamente por el año 2493. ¿Sí? Dice que pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de Egipto. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios hizo liberación, rescate. Y cuando habla con Israel les dice, yo lo saqué. Lo mismo que le dijo a Abraham es lo mismo que después le dice Jehová al pueblo de Israel. Es Dios el que saca, es Dios el que rescata. Abraham lo rescató de Ur de los Caldeos. A los israelitas, los rescató de el imperio egipcio y los llevó a la tierra prometida. Recuerde que Abraham sale de Ur de los Caldeos y es llevada a la tierra que va a recibir como herencia. Siempre hay una herencia después de un rescate. Usted lo va a ver ahorita
en el estudio que sigue. Amén. Ahí en la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que encontramos ahí en la siguiente diapositiva, hermanos? Esa diapositiva está bien interesante porque ya en el contexto de la iglesia, ¿sí? En este contexto de la iglesia, ¿qué encontramos? Que iglesia viene de un término griego, ¿sí? Que se pronuncia eclesia y que significa los que salen fuera. Fíjese, los que salen fuera. Le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué hizo Dios con Israel? Lo sacó de Egipto. ¿Qué es ahora lo que Dios ha hecho con las naciones gentiles, entre las cuales estamos usted y yo? Él también nos ha sacado fuera. Es lo que significa iglesia. ¿De qué la saca? De los juicios. Libra a la iglesia el Señor de los juicios que vendrán sobre la humanidad perdida. ¿Y hacia dónde la lleva? Porque recuerde que detrás de o continuo al rescate está la herencia. En ese caso, Abraham lo llevó a la tierra de la herencia, a Israel lo llevó a heredar la tierra que Dios había prometido a Abraham, y a la iglesia el Señor también la ha sacado, la ha trasladado a la iglesia, la ha llamado a salir fuera para llevarla hacia la herencia. ¿Dónde? ¿Dónde? En ese caso, para nosotros, la herencia es en el reino de los cielos. ¿Sí? En el reino de los cielos. Mateo 16, 18 dice, hermanos, que la iglesia va a ser salva de cualquier acechanza del enemigo. Fuimos libertados de la esclavitud satánica, de los poderes demoníacos, los poderes del pecado. Fuimos llamados para salir. Y nosotros ahora andamos como peregrinos y extranjeros porque vamos hacia nuestra patria. ¿Y qué dice el Señor? Le dice a Pedro en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque nosotros ahora en Cristo Jesús no estamos llamados para condenación. No somos reservados para la ira de Dios, sino para salvación. Esto de la ira de Dios, hermanos, lo vamos a ver en la siguiente parte de ese capítulo 15. Le digo, hay un gran significado, hay gran simbolismo en todo este capítulo 15. Es muy rico en simbolismos escatológicos.